Sabes que hace mucho tiempo, cuando era muchacho, cuando era niño básicamente, me iba a jugar en los bosques de mi pueblito natal, de mi tierra, de mi querido Cañar, Ya. como le digo yo, Cañar City, y escuchaba muchos ruidos como gemidos o como aullidos de animales a veces, Ya. o lloros de niños pequeños. Entonces, al acercarme a la casa y preguntar qué pasa, por qué se da esto, qué es esto, mis papás, mis abuelos en aquel tiempo, mi abuela paterna Ujú. básicamente, decía, mi hijo, son porque lloran los árboles. Entonces yo decía, wow, ¿y por qué es que lloran los árboles? Decían, porque son elementos o seres que tienen vida. Qué interesante. Y asimismo, como esta historia que acabas de contar, hay esta y muchísimas más historias que nuestros abuelos, abuelas nos han contado, muchas de las veces con el ánimo de hacer dar miedo, ¿no? De Sí, hacer... básicamente para que no salgamos de las casas a Exacto. partir de cierta hora, ¿no? Ujú. Después me acuerdo yo que me decían, no salgas o no te vayas después de las 6 de la tarde, por ejemplo, cuando ya Claro, empezaba más o menos a anochecer. claro. Y más que nada para tenerlos controlados, también nos Ujú. contaban este tipo de historias. Pero no vamos, lo que digo siempre, no es que es mentira, aunque suene redundante la cosa. Años después, cuando iba ya en Ya. una etapa más adolescente, inclusive ahora en una etapa ya de adulto, sigo escuchando los mismos ruidos y uno se da Ya. cuenta que verdaderamente los árboles lloran. ¿Ya? Y asimismo uno empieza a entender que los seres elementales están para proteger varios elementos como el fuego, el aire, la tierra y el agua. ¿Y qué te parece, Javi, si empezamos con esta temática? Empezamos entonces. Hola, mi nombre es Javier Verdugo. Y mi nombre es Paulina García. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo o episodio de Una Shila de Energía. El día de hoy tenemos un tema muy importante a tratar, que es sobre los seres místicos o los seres elementales. Ujú. Y tenemos aquí un invitado especial, Javi, que nos cuentes un poquito más sobre él. Bueno, no queremos comenzar esto sin antes presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, que es un pequeño duendecillo que yo lo tengo en mi altar y que generalmente es un ser protector de mi espacio y que me ayuda mucho en los momentos que tengo que canalizar energía o tal vez servir a algunas personas en la canalización de energía. Su nombre es Rigoberto, es un duende chamán, llegó a mi vida ya hace algunos años, un regalo específico de mi hermano Henry. Repito, es un duende chamán, es un ser protector, un ser elemental, Ujú. un ser místico también, como hablamos en Ah, nuestra temática al comienzo. Ustedes pueden ver chévere. cómo está vestido, tiene su plumita en la parte inferior, tiene su sombrerito, tiene sus plumas también Ajá. alrededor. Entonces, todos estos tipos de seres llegan a nosotros siempre como elementos protectores. Y repito, este es un Chévere. elemento que está conmigo ya hace mucho tiempo, que es un ser de protección Qué básicamente. chévere, qué chévere. Y detrás de todo el tema de los duendes, el tema, hay muchas historias que siempre nos contaban, nos decían, como habíamos mencionado al principio, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Pero antes creo que es importante mencionar también que este concepto de seres elementales viene más o menos, o vienen de hecho de los cuatro elementos, ¿verdad? Sí, sí, podríamos decir que todos estos tipos sin querer ser o ir más allá de donde no debo, Ujú. personajes, pertenecen o vienen de los elementos de la tierra, el aire, el Ujú. fuego y el agüita, ¿no? Cada uno de ellos determinado específicamente para un proceso de sanación. Recordándole siempre que el tema central aquí de nuestro podcast es la medicina alternativa. Antes de pasar un poquito, quería explicarte que Rigoberto está sentado en una piedrita, que yo lo Ah, tengo sí. también para canalizar energía. Y una Tiene en la conchita. parte de atrás una conchita que lo he hecho a especie de un trono, donde él se sienta y donde él haya mucha comodidad y está en paz y en tranquilidad. Ojo, a este tipo de seres hay que mantenerles lo más tranquilos posible,
porque si no dicen que te hace travesuras en la casa. Sí, he escuchado bastantes historias, o que si le dejas sentado y después le encuentras parado, Le o que encuentras corre, parado o el tema de las cosas o botadas. tal vez que He te esconde escuchado. también las cosas, Ah, que te ¿sí? escondes, Que estás en sí. la casa, por ejemplo, las llaves es muy peculiar, que Ya. te esconda, que no hayas, que digan, ¿y ahora qué pasó si puse aquí y Mm. no encuentro? Entonces, cuando tienes ese tipo de O sea, no seres, es es despiste. importante, Es- no es despiste. Ahora, como yo lo tengo, entre comillas, dominado, aunque Ajá, suene feo el término, dándole trago. El trago es un elemento básico ya. para que estas personas, personajes, seres, Mm. puedan mantenerse con tranquilidad. No traje en este momento, Ah, qué loco. pero yo tengo una conchita que le pongo al frente y siempre le lleno de trago todos los días y al siguiente día ya se acaba. Ay, y qué loco, porque es más o menos también, no sé si tú has visto o de ley, tú conoces cuando a veces uno se va por las ferias, cuando son fiestas de independencia y Ujú, todo, uno se va por las ferias y siempre venden a los duendecitos, claro. pero no sé si es algo similar que tú les das y les tienes que poner una moneda o un Ujú. billete o algo así. No Sí, sé si es dícese por ahí la que tienes que temática. ponerles billetes o monedas también para que te atraigan la Mm, suerte. Recuerda que este tipo de duendes, si no estoy mal, es una tradición irlandesa, sí. Ujú. ¿sí? En donde tienen su ollita de oro al fin Claro, del del arco arco iris, iris. ¿no? Que esto hasta en los dibujos animados sale. Pero bueno, acá es más místico, Mm, más como que de campo. claro, Sí, claro. sí. De- No sé si vino, si estoy errando y alguien sabe, ayúdanos, por favor, comente. No sé si vino con la colonialización, no sé, ujú, pero yo siento que ya hubieron con anterioridad este claro. tipo de seres, perdón, que estaban dentro de nuestro estilo de vida, de nuestra forma, de nuestra Sí, de hecho realidad. se cuenta que todos estos seres místicos o seres elementales vienen de los cuatro elementos. Entonces, los duendes específicamente son seres místicos que ayudan a proteger el tema de la tierra, el tema del ecosistema, al igual que Ujú. los gnomos, que los enanos. Entonces, tienen diferentes características o diferentes por decir, funciones dentro de la naturaleza. Funciones. Entonces, por ejemplo, decía que el tema de los duendes trataban como que de asustar o cuando tú ibas por el Ujú. bosque y tal vez ibas rompiendo plantas o ibas haciendo alguna cosa, ellos tenían como que esto de Pero es asustarte o asustar, llevarte sí. a, o eran Cuando muy traviesos hace o tiempo, ruidos. cuando yo estudiaba educación intercultural, Ujú, em, educación intercultural bilingüe, que hice una licenciatura en ese campo, ujú, em, tenía una compañera específica que me contaba que cerca de la casa de ella había un duende y que ya, asustaba mucho a la gente. ya, Y me claro. preguntaba cómo hace o qué tiene que hacer para que ya no les asuste. Entonces se me vino a la mente una historia que alguna vez mi finado abuelo me contó y me decía, verás, vos para poder dominarle a un duende tienes que emborracharle, pero tienes que ser, perdón la expresión, un buen trago. Ya, Es decir, que tú también tomes conjuntamente con el duende, como yo hago. No es ya, que yo claro. tome, ¿no? Todos los días. Yo le dejo la copita de trago al duende porque le gusta Ya. y al siguiente día se consume. Entonces lo mismo hay que hacer en el bosque Mm. y dice que cuando tú le emborrachas a este ser, te muestra dónde está su tesoro. Ah, Entonces yo le dije eso a mi mira. compañero y me dijo, ¿será verdad, oiga, compañero? Porque nos decíamos así, compañeros, aunque Claro. sea suene redundante. Sí, le digo sí, porque mi abuelo me contaba y yo a mi abuelo nunca le contradije nada, ¿no? Entonces, qué importante que es este tipo de personajes dentro de la mística mismo, de nuestras historias antiguas, de las historias de nuestros Claro, claro. ancestros, de la historia de los bosques, como Ujú, comenzamos hace un momento y te contaba que los arbolitos lloraban, de la esencia mismo de ujú. las personas antiguas, que oye, no sé si era tu caso, Pauli, pero todos nos contaban diferentes cosas por hacernos tener miedo. Claro, sí, siempre era lo mismo. Y puede ser que haya mucha razón en lo que tú dices. Hay una historia de un duende.
no recuerdo el nombre de este duende, pero es un duende irlandés full tradicional que siempre sale, que supuestamente tiene dos caras, ¿no? En el día, Ujú, él es un zapatero, es un duende zapatero y de acuerdo al mundo místico, él hace los zapatos para elfos y más seres guardianes de los bosques. Entonces, él todo el día pasa haciendo, es un ser amigable, es un ser que ujú. cuando si te ve, no te asusta en el día. Pero cuando llega la noche es un duende que le encanta el whisky. Entonces es como que termina Claro. su Es, trabajo y va. Entonces la gente que va pasando por la noche, por esos lugares, este duendecito va y les asusta y todo. Entonces puede tener mucho por yo ahí esa creo que, conexión claro, con esa yo creo que historia. cada quien, de acuerdo a su contexto, lo ha acoplado a su propia historia. Claro, claro. Por ejemplo, como tú lo mencionas, el whisky irlandés, nosotros el cañazo o trago puro que le Ujú, denominamos, algunas personas también lo usan, o la terminología más común, mejor dicho, es la guanchaca, que se les da para emborracharles, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, hay diferentes tipos de duendes, como tú lo mencionas. Yo una vez estuve en un evento, fiesta Ujú, de fin de año en una ciudad que se llama, un cantón, creo que es parroquia, si no estoy mal, Vilcabamba, ya. en una casa de un gran amigo, ¿sí? Miguelito Valdivieso, que le mando un saludo, ojalá vea este podcast, a su esposa y a su familia, le dicen el papacho. Ya. Estaba en la casa del papacho, me invitó, nos conocimos en un proceso de danzas, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de conversar en algún momento y Ujú, pues bueno, me invitó. Fuimos a la casa del papacho y nunca le conté a él, ¿no? Nunca le conté a él. En un momento yo me fui, era un campito ahí abierto, un ligero bosquecito bien bonito, una casa ya. bien bonita que él tiene. Entonces, en un momento los baños estaban ocupados y la necesidad de los, por suerte, la facilidad de los varones, es decir, yo, entre comillas, y haciendo Claro. un aparte, me fui a un apartado hacer mis necesidades biológicas Ujú, cuando vi una figura, pero era transparente. ya. Era transparente. Vi una figura y esta figura eh, no te hablaba, pero era como si llorara. Ya. Era como cuando lloran los perritos, como un aullido, pero muy lento, Ujú, tenue, leve. ujú, Entonces yo me quedé ahí parado, no podía ni regresarme ni irme más allá. ya. Y me quedé ahí parado y dije, wow, ¿qué es esto? Qué impresionante. Y me hablaba, yo sentía que me hablaba, pero era no sé si decirlo, un idioma diferente o tal vez una forma diferente de expresión. Ya. Me produjo mucho miedo en ese momento. Enseguida como que regresé, me, me asenté, o sea, nuevamente del miedo que sentía, porque todo este tipo de cosas son rarísimas Claro, y sí, siempre se son te súper. presentan. Ajá. Entonces, ahí me quedé, o sea, estupefacto un rato, así, y dije, ¿y ahora qué hago? Y me quedé como escuchando esos gemidos, esos aullidos pequeños, y ya, me tranquilicé y empecé a escuchar, hasta este rato no he descifrado, yo creo que en algún momento tendré que canalizar mi energía hacia ese momento, Ya, recorrer un poco y entender que me quería claro, manifestar, ¿no? ¿qué está Parece pasando? raro, pero a mí me sucedió. Ujú, Entonces, investigué un poco después, ¿sí? Me senté, me tranquilicé y dije, ¿qué pasó aquí? Dije, voy a regresar. Regresé y ya no estaba. Y era raro porque era de este poste, ¿no? Estamos ya, hablando de unos pero era, 25, 30 centímetros, ya, o sea, aún ahí. ujú, Y era raro porque yo, justo en el puesto donde estaba, había unos matorrales y todo. Veo la forma de un asentamiento de una persona, o sea, ya, de una nalga, ya. que se ha sentado ahí y estaba sentado ahí justo y era redondito, era un espacio así bien bonito, Pero tú le veías solamente como, la forma, no le veías como que no, las características del, es que era como una transparente, sombra. pero es como cuando tú miras de lejos y está viniendo un vehículo, es Ah, ya, medio así, no es tan transparente, sino como, no sé, es una explicación un poco rara, como los lentes, por ya, ejemplo, ¿sí? ya, ya. Entonces, después de un momento, yo regresé, claro, ya no estaba ese personaje,
pero sí estaba la forma que él dejó donde estaba sentado. Mm, Entonces, yo lo que hice fui, traje tabaquito. Siempre es muy importante decir que para las medicinas alternativas un elemento básico es el tabaquito, ¿no? Este abuelo que siempre abre y cierra puertas, ujú. ¿sí? Fui, traje un tabaquito, ofrendí al espacio y dije gracias por la información que me diste y en algún momento quisiera conversar contigo nuevamente, aunque solo habló este personaje, pero wow, fue de Ujú. mis experiencias más, no quiero decir escalofriantes porque después sentí tan ameno, tan Tan bonito. dulce, tan cálido, que dije, no, que bestialidad, existen elementos, cosas que uno no piensa que Claro. están, pero están. Claro, lo que pasa es que, bueno, realmente se han ido perdiendo también por el tema de la urbanización de las zonas, Ujú, porque eh, habrá seres elementales, según, bueno, investigaba un poco, que se quedan en los jardines de las casas. por supuesto. Entonces hay otros que se quedan en las montañas, hay otros que Ujú, se quedan en varios espacios, hay otros que viven dentro de las casas porque se ujú, creen dueños de casa y había esta historia que decía que ciertos duendes en la época de la colonización les ayudaban a las amas de casa a ujú, hacer los quehaceres de la casa. Entonces, por eso había este tipo de duendes también. claro. Entonces, todo es muy interesante cuando uno ya empieza a investigar sobre este tema, porque también uno confunde mucho con el tema de los enanos, duendes, enanos, que también son seres Gnomos elementales, también. gnomos, que también son seres elementales protectores de la naturaleza, pero como con diferentes funciones, como decía. Entonces, también creo que es importante saber que hay otros seres como los silfos, los elfos, también que viven en el bosque y que realmente todos estos seres son a la final protectores de la naturaleza, protectores del ecosistema, de las plantas, de los animales. Y pienso que también de ahí se vienen derivando muchas leyendas Por que en la supuesto que en cultura la se han actualidad. venido Pero contando. yo lo que digo es que estos seres elementales, como tú lo mencionas, pues yo los veo utilizando un poco el catolicismo como ángeles, Ujú. como seres, si cabe la terminología y sin herir susceptibilidades, seres de luz, seres que han estado aquí desde los inicios de nuestros Claro. tiempos, desde Ujú, los inicios mismo de la vida y ujú, que siempre han estado como elementos, seres o entidades protectoras, como tú lo ujú, mencionas, de todo el ecosistema, de la ujú, Pachamama, yendo un poco más a la cultura andina, ¿no? ujú. Entonces, todos estos elementos o seres protectores nos ayudan a que nosotros también podamos, de cierta manera, canalizar nuestro proceso Mm, energético. Entonces, yo como tengo al Rigoberto, ujú. conozco a personas que tienen a múltiples tipos de duendes también dentro de su contexto. Por ejemplo, sin querer ser y dar el nombre, una de mis ex estudiantes me contaba que se compró un duende porque caminaba por el centro y una señora le dijo, oiga, ustedes están guapas y todo, y sus novios. No, no tenemos novios. Pero ¿y por qué? O sea, yéndonos un poco a la psicología también de las personas, no sé por qué la gente, y yo tengo muchas personas que llegan a canalizar la energía conmigo que dicen que no consiguen pareja. Digo, tienen 22, 23, 24 años, ¿qué necesidad tienen de De conseguir conseguir pareja? Las pareja. cosas llegan en su momento y en su tiempo adecuado, ¿no? Esa es otra cosa, otro tema Ujú. para poder hablar en otro momento. Pero me dice que la señora le comentaba que compren un duende y el duende les iba a hacer tener novios. Y ella me dice, es raro Javier porque mi amiga sí consiguió y yo no pude conseguir. Pero y compré el duende también. También compró. Entonces todo esto Ya. conlleva a diferentes creencias dentro de nuestro contexto. Ujú, Ahora, Pauli, yéndonos un poco más ya a la cultura andina, este tipo de seres siempre han sido representativos, ujú, ¿sí? Ahora, yéndonos ya a las montañas, por ejemplo, tenemos los diferentes apus, que se ujú. les denominan a los espíritus guardianes de las montañas. Por eso uno Claro. cuando va a un espacio de estos, siempre tiene que abrir con el tabaquito, como te había mencionado Ujú, antes. Y también quiero
poner a colación un personaje muy importante de las historias que creo que todo mundo, al menos a nivel de la Sierra Ecuatoriana, ha escuchado, que es el Chuzalongo. Ujú. Sí, Que sí, verdad. es un espíritu, según sé de fuentes que fueron en busca de Chuzalongo. Ya te voy a contar esta historia. ¿Ya? Que es un ser, que bueno, es un espíritu más bien protector, que mi abuelo me contaba que tenía el talón para adelante, talón para atrás, cabello largo, sumamente largo, ondulado, nunca se dejaba ver su rostro, Ujú, ¿sí? Y no caminaba, sino saltaba, ujú. saltaba, Claro. saltaba, 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 y atraía a las personas o a las mujeres sumamente bonitas, vírgenes, y tenía, dicen, el miembro viril sumamente largo. Entonces, otros vueltas me comentaban que tenga cuidado que no vayan porque les mata haciendo cosquillas. Sí, sí, de hecho, ese personaje tiene varias leyendas, digamos, todas, digamos, se asemejan a las ciertas características, pero una de las cosas también que veía era que tenía un talón para adelante y el otro para atrás Ujú. para que no le puedan buscar, porque de Exacto. acuerdo él caminaba y todo o iba saltando como tú lo Ujú. dices. Nos dejaba las huellas. Claro, y no sabe, y la gente no podía seguir el rastro de este ser, de este duende, no sé cómo llamarlo, pero en ciertas leyendas, perdón, lo consideran como un duende, Ah, lo sí. catalogan como un duende. Ahora, yo te cuento que yo conozco a una persona Ujú, que de medicina, esta persona, un personaje, ujú, un ser, un ente, o siendo redundante, una persona muy sabio, muy de medicina, que se fue en busca del Chuzalongo. ¿ya? Decidió un día, me dijo, oye, yo quiero saber quién es, qué es y por qué la gente habla tanto y de Ujú, diferentes historias. Por ejemplo, en Loja dicen una cosa, en el norte dicen otra claro, cosa, depende mucho. aquí en esta zona Cañari dicen otra cosa. Pero todos llegan a un mismo ente que dicen que es un aparente duende, ¿no? Ujú, Es más, mi abuelita me contaba que llegaba con la neblina y por eso tienen que entrar mm, así esta hora en el bosque y que se cuiden de la neblina que le venía y te agarraba y te llevaba. ya, O sea, yo no sé si era por hacer tener miedo, yo creo que aparte de eso también es la crianza de nuestros puede antiguos, ser, ¿no? claro. Para que no seamos traviesos, Ujú, pero bueno. Entonces se fue, vivió de ermitaño en un bosque virgen durante algunos meses, ya, viviendo, comiendo, de todo lo que ahí se daba en su alrededor. ujú. Cuando él regresó, dijo que el Chuzalongo no es ningún duende, sino que es un espíritu de la montaña. Ojo, Ah, que es un espíritu de la montaña que protege cuando uno quiere hacer daño o ingresar más allá de donde no se debe. Por eso te mm, decía hace un momento que un elemento básico, elemental, es abrir los espacios donde uno está con tabaquito. mira qué Siempre, interesante. siempre está el hecho de que uno debe pedir permiso Ujú. para ingresar a un espacio donde yo no he sido invitado. Ah, mira qué ¿Entiendes? interesante. Ajá. Entonces, este espíritu de la montaña era un elemento, un ser protector de todos los conocimientos o todo, o toda más bien la energía que ahí se Ya. enfocaba, guardaba. ¿Sí? Porque hay cosas que los seres humanos no debemos saber. Porque Ujú. una cosa que creo que todo mundo somos conscientes es que los seres humanos somos demasiadamente destructores y hemos hecho tanto daño a este mundo, a esta Ujú. tierra, que lamentablemente poco a poco se nos está acabando si no hacemos conciencia. Y este Sí, tipo de verdad. seres, y este tipo de seres, de elementos protectores, a través del miedo, ¿sí? Nos canalizan para que no vayamos más allá de donde no nos Mm, permiten. Y repito, no es que nos quieran hacer tener miedo, sino cuando yo llego a la casa de alguien que no conozco, obviamente voy a salir a la sí, defensiva. claro, lógico. Esta historia me recuerda a un personaje también que leí, que es el Yaku Runa, que es un personaje muy
nombrado en la Amazonía, Ujú. que dice que este personaje es un espíritu de la Amazonía con características acuáticas, tiene escamas, tiene bronquios, tiene este tipo de características y que lógicamente ayuda mucho a la protección del tema de la Amazonía y que obviamente era muy amigable, pero si es que veía que tú estás haciendo daño a la naturaleza o algún tipo del espacio, Ujú. digamos, te va siempre como que a causar algún tipo de Este, susto para claro, que se este vayan. Yakuruna también asociado mucho al espíritu de la serpiente, ¿no? Ah, sí, sí. También muy asociado a esto, todos estos son elementos protectores y así estamos en la Amazonía, obviamente protección de nuestra planta de medicina como es la ayahuasca, Ujú, ¿no? Que ujú. viene desde esta parte de la Correcto. Amazonía y el movimiento de la culebra de la boa que le denominan Claro, también, ¿no? claro, claro. Y de hecho, mira, yo pienso también que varias de estas historias se van definiendo, derivando, porque también los seres que estamos hablando hasta ahorita son seres protectores de bosques, pero también hay seres protectores del agua, hay seres protectores del aire y hay seres protectores del fuego, que a lo largo del tiempo, o sea, tal vez el tema de bien es cierto, es el tema de hacer tener miedo tal vez a la gente para que no Claro. salga muy noche o esto, Ujú. pero algo de cierto deben tener este tipo de leyendas. Por ejemplo, tú has escuchado el tema de las hadas, el tema de los silfos, entonces también están en el bosque. O lo que leía últimamente son las ondinas, que son los seres elementales protectores del agua. Y las otras que son las ninfas, que son los seres protectores, pero de aguas dulces. Ujú. Entonces, que tú cuando vas a la montaña, lógicamente, ellas son seres muy amorosos, al menos los del agua son seres muy amorosos, que siempre te van a ayudar como que a que tú encuentres o canalices parte de tus sentimientos y que puedas aclarar, digamos, tu visión, lo que tienes. Algo parecido a lo que hace el agua, que es sanar, purificar, limpiar. Entonces, que todos estos seres tienen este tipo de características. Siempre. Entonces, por ejemplo, leía también el tema de los seres de las hadas, por ejemplo, las hadas, los silfos, que decían que también son seres muy amorosos, pero que el momento en que tú tienes algún tipo de conexión con ellos, generas desapego, porque así como el aire, todo tiene que ser libre. Entonces, cada tipo, cada ser elemental con quien tú busques relacionarte o si en algún momento tuviste un acercamiento con ellos, tienen ciertas misiones también, aparte Claro. de ser protectores, tienen ciertas misiones dentro de la vida del ser humano y es también que tomen un poco más de conciencia sobre el espacio o el ecosistema en donde están Y viviendo. también son espíritus protectores. Fíjate que cuando tú estás en el aprendizaje de la medicina alternativa, Ujú, la persona que te guía siempre te dice que hay seres que están a tu alrededor, que vienen desde tu nacimiento, ¿sí? Crean o no crean en la reencarnación, eso ya es cuestión de cada persona, ujú, pero están desde el mismo hecho en que tú vienes a este mundo, que ya vienen con eso, o sea, con esa situación de protección hacia tu persona, tu alma, tu espíritu, como quieras ujú. determinar. Pero pocas personas pueden identificarlos. Hay personas que pueden y hay Claro. personas que no pueden. Ujú. Entonces, siempre hay que formar un tipo de alianza protectora para que estos seres, estos personajes, pues sirvan de eso, de De protección. protección. Por ejemplo, cuando, bueno, en una de mis tomas de medicina, Ujú, bueno, en mi primera toma, mi maestro chamán, que bueno, que en ese momento no era mi maestro, sino era más bien la persona que me estaba curando. ujú, Tomé mi primera vez medicina y le vi a él con rodeado de tres indígenas, ujú, pero eran seres muy antiguos, viejos, ujú, viejos, solo tú les veías en la cara, en el rostro, y eran seres muy, muy antiguos, vestidos con penachos, fue ya, totalmente espectacular. Y, y eran seres que les estaban protegiendo, pero era mi visión. claro.
Yo después le pregunté y me dijo, claro, son mis guardianes, se les denomina, mis guardianes. Ujú. Entonces yo me quedé así, wow, y dije, ¿tendré guardianes? Con el paso de los años, estaba ayudando, apoyando en una ceremonia en Ambato, en la casa de una gran amiga también. Muchos abrazos para una hermana de camino, una gran amiga Belinda. Y en algún momento, en un proceso, en el momento de la ceremonia, se para un ratito para dar espacio para que la gente pueda liberarse un poco, salir al baño. Ujú. Entonces salí y cuando salí me quedé parado y unos seres extraños, oscuros a mi alrededor, se posesionaron, se pararon. Entonces, no es que sentí miedo, pero sí sentí mucha angustia, porque no tenía qué hacer. Cuando en un momento yo justo tenía un, un tabaquito en el bolsillo, saqué el tabaquito, lo puse en el espacio donde estaba de pie y dije, si estás ahí, ser protector, necesito que aparezcas porque necesito de tu ayuda. Ujú. Cuando en ese momento un, un, un hombre que no medía más allá de unos 50, pequeñito, Ya. poncho rojo, un pantalón negro, zapatos negros con blanco, un sombrero grande Ujú. de totora, viejo, le vi el rostro muy bonito desde mi punto de vista, cabello largo, trenzado, Cañari desde mi perspectiva, se para al frente mío y me dice, yo siempre he estado aquí, y ¡faj! Todas las sombras se fueron. Yo me quedé así, Mira. wow, Ujú. ¿qué es esto? Claro, qué Busqué interesante. explicación y me dijeron que es por mi proceso de linaje, que es Mm. un ser, un ente, una realidad, una fuerza que tengo yo y que he tenido desde siempre. Entonces, este ser es un ser, repito, llegando un poco al catolicismo, pero más andino, digamos, Claro. mi ángel guardián que me ha protegido y ha estado conmigo hasta este momento, que ha evitado muchas cosas, que yo sé que siempre ha estado, Ya. pero que muy pocas personas han tenido la potestad de ver. Hay alguna gente que cuando Chévere. estamos en procesos ceremoniales y yo tengo que hacer ciertas cosas de apoyo en el círculo donde yo brindo mis servicios, me dicen, oye, qué raro, ¿quién es esa persona que está parada frente tuyo? Digo, es mi protector. Ya, Sí, pero mira, qué son interesante. seres, repito, que están con nosotros, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de familiares queridos, creo que eso es otra cosa Claro, completamente me diferente. imagino que Entonces sí. yo sé que siempre mi papá me va a estar acompañando su espíritu, ¿no? Ujú. Que es una persona que falleció hace 3 años, pero este tipo de seres, por ejemplo, son más antiguos, son Claro. elementos que han estado acompañándonos siempre y han estado ahí, pero también está la situación de que hay que aprender a reconocerlos y Ujú. formar, repito, una alianza para que ustedes puedan, o sea, siempre van a estar ahí, Claro, independientemente de claro. lo que hagan, siempre van a estar ahí, siempre van a ser un elemento de protección. Sí, y algo muy curioso que veía, que leía sobre varios comentarios de personas, no sé tú qué opines, pero decían que muchas de las veces, por ejemplo, en el caso de los duendes, muchos vienen o muchos de estos seres son muy inocentes. Ujú. Entonces que más bien las personas son quienes pueden tergiversar o hacer alianzas para tergiversar la energía que ellos tienen y canalizar de una forma mala, De una digamos. forma negativa, sí, Negativa, sí, o ajá. sea, claro, la inocencia de este tipo de seres hace que bueno, hay 3 tipos de magias, la negra, la blanca y la roja, ¿no? Ujú. En algún momento nos enfocaremos también en una temática para hablar de ese tipo de cosas, pero bueno, se dejan engañar, Ujú. ¿sí? Para trabajar del lado negativo. Si cabe la terminología sin querer de nuevo herir a nadie, el lado oscuro, digamos, utilizando un tipo de coloquio de películas, ¿no? El lado oscuro de la fuerza. Ujú. Sí, todo el mundo sabe de qué película estoy hablando, pero se los utiliza de mala manera para hacer daño a las personas. Ya, Sí. claro, correcto. Entonces ahí va pues el tema de que
a veces hay mucha gente que considera que estos seres elementales son Son malos, malos, ¿no? sí, sí. Entonces ahí podríamos como que tener una pequeña explicación del por qué, porque muchas de las veces somos las propias personas Exacto. quienes manipulamos este tipo de energías, pues a la Sí, final son sí. energías que existen entonces para otras actividades A mi favor, negativas. Ujú. siempre, siempre creo que el ser humano es un ente demasiadamente egoísta. Mm, Siempre nosotros manipulamos las cosas a nuestro favor. Es decir, yo hago algo que me beneficie a mí. Creo que la mayoría de los seres humanos pues hacemos eso. mm, Todos buscamos un un beneficio personal y beneficio. un beneficio propio. Hay muy pocas personas que se enfocan en un beneficio colectivo. Ujú, Y ese egoísmo, ¿sí? Que tenemos, yo creo que desde nacimiento, porque el ser humano es un ser egoísta, ujú, ese egoísmo que tenemos hace que obremos de mala manera, mm. que utilicemos elementos tan hermosos como estos, seres tan bonitos, seres tan con una conciencia muy Inocentes. natural, Ujú, muy inocente, para que obren, no de mala manera, porque yo creo que no lo hacen de mala manera, sino como son elementos protectores míos, claro. piensan que los demás son malos, Ujú, pero en realidad no es así. Entonces no es culpa de estos seres, ¿sí? No es culpa de nada de claro. estos elementos, es simplemente la culpabilidad, lamentablemente, del ser humano y nosotros somos seres Ujú. humanos. Sí, sí, ¿verdad? Hay también otro ser elemental que se nos está yendo por ahí, que es el protector del fuego, que también son las salamandras, que son Las el tema de las salamandras. salamandras, está el tema de los dragones, que por mucho Ujú. del tiempo se los ha visto mal, pero también es por la tergiversación digamos, por este tema que acabamos de conversar, ¿no? Por la manipulación de las actividades para que hagan ciertas cosas, o como tú dices, para que sean mis protectores. Ahora, entonces, como vemos, todos estos seres vienen con un papel fundamental y a la final son protectores de estos elementos que existen en la Tierra, Ujú. pero a su vez también son seres que están para ayudarnos, como Por podemos ver, supuesto. y que cada persona, como tú bien lo mencionas, no todos somos capaces de verlos o hemos tenido la experiencia cercana de poder compartir con ellos. Pero uno de los aspectos importantes es que muchos de los niños, al tener el mismo nivel de inocencia que ellos, Claro. se canalizan o se encuentran de una forma mucho más directa. Es por eso que hay historias en donde, por ejemplo, hay muchos niños que dicen, ah, mira, yo vengo jugando acá atrás, me voy. Yo me acuerdo, tengo una historia de mis hermanos, por Ujú. ejemplo, ellos eran pequeñitos, pequeñitos y vivíamos donde mi abuelita. Ella tiene un espacio de terreno así full grande en la parte de atrás de la casa. Entonces mis ñaños venían a la casa, eran corriendo, corriendo, y mi ñaña, la menor, me acuerdo, ella corría, corría. Bueno, yo tendría unos 13 años por ahí. Y mi abuelita le decía, cuidado, te vas a caer, que no sé qué, no sé cuánto. No, es que me está persiguiendo, me está persiguiendo. Y ella disfrutaba. Ella disfrutaba que le persiguían y todo. Y mi ñaño y mi ñaña se iban siempre a la parte de atrás del terreno, donde era pampa realmente. Se sembraba maíz, mi abuelita tenía un árbol de aguacate, tenía moras, tenía un montón de cosas. Y se iban rapidito, o tomaban café o comían o lo que sea, y decían, me voy porque vamos a jugar allá atrás con nuestros amigos. Nosotros, ¿qué amigos? ¿Qué tendrán así? Animales, que entonces ellos iban en la parte de atrás. Otra de las cosas es que asimismo, cuando mi ñaño era bien pequeñito y él estaba enfermo, o sea, Ujú. siempre, realmente siempre hemos tenido experiencias, digamos, así medio misteriosas. En mi caso he tenido algunas, pero no sé si realmente relacionadas al tema que estamos hablando. Tal vez algún rato Claro. hablaremos sobre este tema y les podré contar. Pero, por ejemplo, el de mi hermano era que él estaba enfermo y todo, y estaba en la cama y todos nosotros nos fuimos a comprar la medicina para él. Y él decía que estaba esperándonos y que él estaba acostado, y el rato que se dio la vuelta vio a un niño, él decía era un niño que estaba vestido de blanco,
blanco, blanco, blanco y rubio, que tenía las manitas así y estaba acostado. No sé si se acuerda eso, mi ñaño, pero él contaba eso y era como, qué loco, así, porque nosotros con mi mami y mi otra hermana éramos como que no hay nada aquí. Pero yo pienso que son también los guardianes de este tipo de los niños, ¿no? Que tienen una conexión Sí, más sí, directa por el tema de podría ser. conciencia. Yo creo que nos vamos un poco más allá, como que a, no sé, historias de ultratumba, Más contando ese tipo de misteriosos, cosas más claro. fantasmagóricas, digamos, entre comillas, pero no se alejan tanto de las realidades de Ujú, la medicina alternativa, ¿no? Ahora, yo quería hablar un punto focal muy importante, que bueno, tenemos ya preparado un capítulo exclusivo para lo que es las montañas, ujú, ¿sí? Pero sí quería tocar algo muy superficial. Recuerdas que las montañas son espíritus, son ujú. guardianes, son seres protectores de toda la Pachamama. Entonces son como postales que permiten el ingreso y la canalización de diferentes manejos o procesos energéticos, también denominados este tipo de postales como huacas, ¿no? Claro. O seres también, o Ujú. seres, o espacios, o lugares en donde uno mueve la energía. Em, y quiero dejarles ¿cómo sería? Un ejemplo básico. Si ustedes se remiten a Cañas, y creo que ahora hay muchas personas que caminan por ahí, hay un cerrito que se llama Mama Shinjona, en Ujú. donde tiene el rostro literalmente dibujado, ¿sí? ¿Ya? Y dicen que es un postal energético muy bonito. Ahora veo a bastantes personas que manejan redes sociales y cosas así, que se van a Ya. grabar, a filmar y todo por allá. Antiguamente era muy complicado el ingreso, ahora se le hace Claro. mucho más sencillo. Pero mira, siempre hemos visto, ahora que con el manejo de la tecnología, que hay montañas que tienen figuras, Claro. figuras de mujeres, figuras de Ujú, varones que tienen ujú. rostros, etcétera, etcétera. Entonces dice que son los gigantes dormidos. Sí, sí. ¿Sí? Entonces todos estos elementos son elementos, seres protectores de todo, toda nuestra realidad. Ujú. ¿Sí? Entonces, Si realmente igual ustedes si tienen alguna historia por ahí que sea como que compartamos con este tema, escríbanos, les invitamos cordialmente a que nos envíen mensajes, vamos a leer todos este tipo de historias. También no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, estamos en YouTube como Una Shila de Energía, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así que no se olviden también de comentar y enviarnos ahí un mensajito. Ah, y suscribirse. una cosa muy importante, ya para concluir, es que cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestra Pachamama. Sí, todos estos calores que últimamente creo que en el mundo se ha estado sintiendo, bueno, no tanto en el mundo, creo que exageré un poco, pero sí aquí en el espacio donde vivimos, es Sí. debido a que muchos árboles se han cortado, de que no hay plantas autóctonas, ¿sí? Que permiten que también se desarrollen los animales Ujú, autóctonos que hacen el proceso de cambio e intercambio de vida, ¿no? ujú. Entonces, protejamos la naturaleza, por favor. No olvidemos que es nuestro espacio donde vivimos y dejemos una buena Sí, herencia a nuestros hijos, ¿no? Y por supuesto que también viva en armonía y viva con tranquilidad. correcto. Y si van a las montañas, no se olviden, como mencionaste en las caminatas que se hacen, traten de cuidar por dónde caminan, traten de respetar todos los espacios, animales y sobre todo recoger todo el tema de desechos. Y si no es suyo, igual recójanlo, que eso también la naturaleza les agradece. Esperamos sus comentarios, siempre estamos tratando de responder todo lo que nos comentan. Sí, Ujú. saludos cordiales a todas las personas que se han suscrito a nuestros canales de redes sociales. Les agradecemos mucho por compartir con nosotros, por estar presentes y por siempre apoyarnos. Sí, muchas Rigoberto les dice, gracias. recuerden, esto no es para cobardes. Y tú no lo eres. Gracias. Chao. Chao.